Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angie Tatiana Álvarez Martínez. Actualmente estoy cursando la carrera tecnológica de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la vigilancia epidemiológica. Vamos a conocer un poco sobre el concepto de vigilancia epidemiológica, sus objetivos, cuáles son sus diferentes tipos de estudios. Vamos a hablar un poco sobre la salud, la enfermedad y la historia natural de la enfermedad, entre otros términos. Continuemos. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es el estudio de la distribución, los determinantes de la salud y las enfermedades en las poblaciones humanas. Estas se enfocan en entender cómo y por qué las enfermedades se propagan y cómo podemos prevenirlas y controlarlas. ¿Cuáles son sus objetivos? Como objetivo principal de la epidemiología es identificar las causas y los factores de riesgo de las enfermedades para así desarrollar estrategias para prevenir y controlar su propagación. Esto se logra mediante la recopilación y análisis de datos y la aplicación de métodos estadísticos y epidemiológicos. Continuemos hablando sobre la clasificación de los estudios epidemiológicos. Tenemos lo que es el diseño prospectivo y diseño retrospectivo. El prospectivo es un diseño en el que se sigue a una población a lo largo del tiempo, desde el presente hacia el futuro, para evaluar la relación entre una exposición y un resultado. El diseño retrospectivo es un diseño en el que se analiza la relación entre una exposición y un resultado en el pasado utilizando los datos existentes o recuerdos de los participantes. Hablemos un poco sobre el diseño longitudinal y transversal. El diseño longitudinal es un diseño en el que se sigue a una población a lo largo del tiempo para evaluar la relación entre una exposición y un resultado. El diseño transversal, en cambio, es un diseño en el que se evalúa la relación entre una exposición y un resultado en una población en un momento específico. Hablemos un poco sobre el diseño analítico y descriptivo. El diseño descriptivo es un diseño que busca describir la frecuencia y la distribución de una enfermedad o condición en una población, mientras que el analítico es un diseño que busca identificar los factores de riesgo y las causas de una enfermedad o condición y evaluar la relación entre una exposición y un resultado. Ahora sí, hablemos un poco sobre los diseños de los estudios epidemiológicos. Está lo que es el estudio transversal, el cual evalúa la relación entre la exposición y el resultado en un momento específico. En la representación gráfica es prevalencia igual al número de casos existentes en un punto específico de tiempo sobre población total en un punto específico de tiempo. Un ejemplo de ello es un estudio que busca saber cuántas personas en una ciudad tienen diabetes y qué factores de riesgo están asociados a ella. Está lo que es el estudio de cohortes, el cual sigue a un grupo de personas a lo largo del tiempo para evaluar la relación entre exposición y resultado. La representación gráfica es incidencia igual a número de nuevos casos en un periodo de tiempo sobre número de personas en riesgo de sufrir el evento al inicio del periodo de tiempo de seguimiento. Un ejemplo claro de ello es un estudio que sigue a un grupo de fumadores y no fumadores durante 10 años para ver quién desarrolla cáncer de pulmón. Tenemos lo que es el estudio caso control, el cual compara personas con una enfermedad o condición con personas sin ella para identificar los factores de riesgo. Un ejemplo de ello es un estudio que compara personas con cáncer de mama comparando a personas sin cáncer de mama para ver si hay de pronto relevancia, qué pena, o algún tipo de factor de riesgo con el uso de anticonceptivos orales. Finalmente tenemos lo que es el estudio experimental, el cual es un ensayo clínico que prueba la efectividad de un tratamiento de intervención. Un ejemplo de ello es un estudio que prueba la efectividad de un nuevo medicamento para tratar la hipertensión. Hablemos un poco sobre las medidas epidemiológicas existentes. Acá tenemos como tal una tabla, sin embargo vamos a tocar un poco más a fondo lo que son las medidas existentes de la epidemiología. Tenemos lo que es la medida de frecuencia, la cual abarca incidencia y prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad o condición en una población durante un periodo de tiempo determinado, mientras que la prevalencia es un número total de casos de una enfermedad o condición en una población en un momento determinado. Su representación es número de casos nuevos en un periodo determinado sobre personas en un tiempo de observación. Hablemos un poco sobre las medidas de asociación. Está lo que es el riesgo relativo. El riesgo relativo es la medida de la asociación entre una exposición y un resultado que indica el riesgo de desarrollar una enfermedad o condición en función de la exposición. Su representación es incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Un ejemplo de ello es la medida de personas afectadas por cáncer de pulmón debido al tabaco. Hablemos un poco sobre la ODDS ratio.
La ODS ratio es la medida de la asociación entre una exposición y un resultado que indica la probabilidad de desarrollar una enfermedad o condición en función de la exposición. La representación de ello es ODS ratio igual a AXD dividido B por C. Un ejemplo de ello es un estudio que compara el hábito de fumar, que es la exposición, y el cáncer de pulmón, que es el resultado. También tenemos lo que es el riesgo atribuible como medida de impacto, el cual es la medida de impacto de una exposición en la frecuencia de una enfermedad o condición. Un ejemplo de ello es en un estudio de la incidencia de una enfermedad pulmonar de personas que trabajan pues en una fábrica y están expuestas al polvo. Su representación es riesgo atribuible igual a RAC o DRE sobre IE o RE, que son expuestos. Tenemos lo que es fracción atribuible, la cual es una medida del impacto de una exposición en la frecuencia de una enfermedad o condición expresada como una proporción. Un ejemplo de ello es en un estudio de la incidencia de una enfermedad pulmonar de personas que trabajan en una fábrica y están expuestas al polvo, que vendría siendo el mismo ejemplo. Su representación es como tal la misma. Tenemos lo que es la medida de posición y dispersión. Se abarca lo que es la media, la mediana, la desviación estándar y el rango. La mediana es una medida de tendencia central que describe el valor promedio de una variable, mientras que la mediana es la medida de tendencia central que describe el valor medio de una variable. La desviación estándar, en cambio, es una medida de dispersión que describe la variabilidad de una variable. Y el rango es una medida de dispersión que describe la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una variable. Hablemos un poco sobre la bioestadística. La bioestadística es la aplicación de métodos estadísticos a la investigación biomédica y de salud pública. Estas se enfocan en el análisis y la intervención de datos para entender la salud y las enfermedades. ¿Cuáles son sus objetivos? Como objetivo principal de la bioestadística es proporcionar métodos y herramientas para analizar e interpretar datos de salud y tomar decisiones informadas basadas en evidencias. ¿Cuáles son los tipos de bioestadística? Está lo que es la bioestadística descriptiva y la inferencial. En resumen, en resumen, la bioestadística puede ser descriptiva, que es como tal un resumen de datos, o inferencial, que puede ser en análisis de hipótesis y estimación de parámetros. ¿Qué es la enfermedad? Una enfermedad es un estado normal de salud que puede ser causado por factores genéticos, ambientales o de estilo de vida. Un ejemplo de ello puede ser la tuberculosis, el sarampión, la malaria y el COVID-19. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es el proceso que sigue una enfermedad desde que se inicia hasta que se resuelve o se vuelve crónica. Este proceso se puede dividir en dos periodos principales. El prepatogénico es el periodo de tiempo antes de que la enfermedad se inicie. El patogénico es el periodo en que la enfermedad se desarrolla y evoluciona, que a su vez se divide en etapa preclínica, que son cambios bioquímicos y tisulares sin síntomas, perdón, y la etapa clínica, la cual es la aparición de síntomas y signos de enfermedad. Actuar temprano en este proceso, especialmente en el periodo prepatogénico, es fundamental para prevenir o controlar la enfermedad de manera efectiva y reducir costos. Al entender y abordar la enfermedad en sus diferentes etapas, se pueden implementar estrategias de prevención y tratamiento más efectivas. ¿Qué es la salud? La salud es un estado de bienestar físico, mental y social que permite a las personas funcionar de manera óptima en su entorno. ¿Qué es la población? Una población es un grupo de individuos que comparten características comunes como edad, sexo, ubicación geográfica o estado de salud. Un ejemplo de ello es la población de una ciudad, que puede ser definida como todos los residentes de esa ciudad. ¿Qué es una muestra? La muestra es un subconjunto de individuos seleccionados de una población para participar en un estudio. Un ejemplo de ello es una muestra epidemiológica en la que se toman 100 personas seleccionadas al azar de una población de 10.000 personas para identificar quién sufre de diabetes. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una medida que se utiliza para evaluar el estado de salud o la efectividad de una intervención. Un ejemplo de ello es la tasa de mortalidad infantil, la cual es un indicador de la salud de una población. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia se refiere al número de veces que ocurre un evento o una condición en una población. Un ejemplo es la frecuencia de casos de gripe en una población durante un invierno, que puede ser alta. ¿Qué es severidad? La severidad se refiere al grado de impacto o daño causado por una enfermedad o condición. Un ejemplo de ello es la severidad de un brote de enfermedad, que puede ser medida por la tasa de hospitalización o mortalidad. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es la proporción de individuos en una población que tienen una enfermedad o condición en un momento dado. Por ejemplo, el porcentaje de la población que tiene diabetes en un año determinado.
¿Qué es incidencia? Incidencia es la tasa de nuevos casos de una enfermedad o condición de una población durante un periodo determinado de tiempo. Un ejemplo de ello es el número de personas que contraen gripa en una semana. ¿Qué es endemia? Endemia es la presencia constante de una enfermedad o condición de una población o región geográfica. Un ejemplo de ello es la malaria en algunas regiones de África. ¿Qué es epidemia? Epidemia, en cambio, es un brote de enfermedad que afecta a un número significativo de personas en una población o región geográfica. Un ejemplo de ello es la epidemia de COVID-19 que se propagó por todo el mundo en el 2020. Finalmente, ¿qué es una epidemia? Una pandemia. Una pandemia es una epidemia que se ha propagado por varias regiones geográficas y afectan a un gran número de personas en todo el mundo. Un ejemplo es la pandemia de gripe española de 1918 que afectó a millones de personas en todo el mundo. Muchas gracias.